El 2 de abril se cumple un nuevo aniversario de lo que se dio a llamar la Guerra de Malvinas, una guerra que duró 74 días, que la autoridad en ese momento en la Argentina era el presidente Fortunato Galtieri y en Margaret Thatcher era la primera ministra de Inglaterra. Y bueno, Argentina perdió 644 hombres y Inglaterra 255. Y bueno, la historia arranca mucho más atrás, cuando en 1833 los ingleses invaden nuestras islas, se apropian. Y bueno, pasaron muchos años que Argentina hizo reclamos pidiendo que se les sean devueltas las Islas Malvinas. Y bueno, llegamos entonces hasta este momento, que es el 2 de abril de 1982, cuando se produce la invasión de las Fuerzas Armadas de la Argentina, tomando las islas. Y bueno, esto tenía que ver también, hoy en día los historiadores dicen que fue ese momento la dictadura argentina estaba pasando por un mal momento con respecto al pueblo que estaba rechazando ese gobierno, y entonces en un intento de quedarse en el poder, llevaron adelante este acto que era un reclamo legítimo porque las Malvinas son argentinas. Bueno, así fue que se dio el inicio de la guerra, que bueno, empezaron con acciones que se llevaron adelante tanto por mar, por tierra y por aire. ¿Sí? En un primer momento, en el mes de abril, se trasladaron 10.000 soldados argentinos, de los cuales el 80% eran soldados conscriptos, es decir, que recién se habían incorporado al servicio militar, y un 20% eran cuadros oficiales y suboficiales del ejército argentino. Bueno, hay una crítica que han hecho los historiadores con respecto a muchos errores que se cometió, sobre todo el alto mando. Primero, que cuando se inicia una guerra hay que hacer todo para ganarla, digamos, como que Argentina inició una guerra y después a ver qué pasa, a ver qué hace el otro, ¿sí? Entonces ese fue un grave error estratégico. También el trasladar esa cantidad de tropas sin garantizarles la comida, la ropa necesaria, el armamento para defenderse. Entonces eso contrastaba con justamente el otro sector de la guerra, que los británicos, que estaban mucho mejor organizados, ¿no? Bueno, todos esos errores llevaron, digamos, a que el resultado de la guerra terminara así el día 14 de junio. Pero lo que nosotros tenemos que destacar, más allá de todas estas cuestiones que dicen los historiadores y que son ciertas, tenemos que rescatar el esfuerzo que tuvieron los soldados argentinos, a pesar de su poca edad, de su poca preparación, la valentía, el coraje que ellos tuvieron. Lamentablemente, en ese momento el pueblo argentino no hizo un reconocimiento, no se los recibió como se los merecía, no tuvieron el recibimiento que ellos en ese momento esperaban. Lamentablemente fue como que se intentó borrar de un plumazo ese momento de la historia, olvidándolos a los caídos en Malvinas y a los soldados que volvieron, y que no solamente tuvieron su lucha en esos días de la guerra, sino también cuando ellos volvieron, ¿no? Porque volvieron emocionalmente afectados, pasaron grandes necesidades, el dolor de las familias que tenían que hacer el duelo de haber perdido a sus hijos. En fin, fueron muchas las cosas y con el paso de los años, como que la sociedad argentina empezó a hacerse responsable y a tomar cartas en el asunto para darle el lugar que se merecen a nuestros queridos veteranos de guerras y héroes de Malvinas. Héroes por todo lo que ellos hicieron y porque dieron su vida de la mejor manera posible, y víctimas también porque quizás ellos no estaban preparados para asumir ese rol en ese momento de su vida. Así que, como dice la frase, recordemos siempre a nuestros queridos héroes de Malvinas, rindámosles el homenaje en este día tan especial, donde hay tantos recuerdos, donde hay tanta emoción, y también hagamos una oración por nuestros caídos.